Vale. Bueno, entonces lo que vimos la clase anterior fueron los elementos y la ecuación de la elipse, ¿no? Ustedes recordarán que teníamos dos casos. Uno era el caso de la elipse horizontal y el otro el caso de la elipse vertical. Entonces, aquí están las ecuaciones de cada una de ellas. Recordemos que una ecuación era cuando el centro estaba en el origen. Cuando el centro estaba en el origen, simplemente se reduce a esta ecuación que es x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada es igual a 1. Y si es una elipse vertical, sería x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada igual a 1. Eso es cuando en ambos casos está en el centro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la elipse ya está fuera del centro? Fuera del origen, perdón. Si el centro es h, k. Entonces, si el centro es h, k, como ustedes notarán, lo único que pasa es que a la x y a la y se le resta ese valor. Ajá, la fórmula prácticamente no cambia. Vean que prácticamente para la elipse horizontal es la misma formulita, nada más que aquí se le resta h y es x menos h al cuadrado y a la y se le resta la k, entonces y menos k al cuadrado, pero la fórmula en esencia es la misma. Ok. Rápidamente, los elementos de la elipse, lo que siempre nos van a pedir es encontrar los vértices, los focos, extremos del eje menor, lado recto y excentricidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Aquí ya viéndolo gráficamente, pues aquí está el centro y los focos, perdón, los vértices siempre van a ser los extremos del eje más largo y pues esos se llaman vértices, ¿no? Ahora, los extremos del lado más chico del eje menor se les llama B1 y B2. Entonces hay formulitas que vimos para calcularlas, ahorita las repasamos. Y los focos siempre son dos puntos que se encuentran en la misma línea que los vértices. Ajá, por ejemplo, vean que aquí estamos hablando de la elipse horizontal. Aquí están los focos y en la misma línea están los vértices. También pasa con la elipse en la forma vertical. ¿Dónde están los vértices? Están de este lado, están en este eje y los focos tienen que estar en el mismo eje. Otro elemento importante de la elipse es el lado recto, que sería esta medida y esta otra medida. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el lado recto en la parábola, pues nos indicaba la apertura de la parábola, ¿no? Si el lado recto era muy pequeño, pues la parábola se abría poquito. Si el lado recto era grande, pues la parábola se abría bastante. Entonces aquí va a pasar algo muy similar. Nos indican la apertura de estas partes de la elipse, ¿no? Y la excentricidad era qué tan circular era nuestra parábola. Aquí nos están poniendo una condición que la excentricidad tiene que ser un valor menor que 1. ¿Por qué? Porque si la excentricidad se hace 1, pues estamos hablando de una circunferencia. Vean que la excentricidad simplemente es hacer la comparación de C entre A. ¿Quién era A? Pues A era la distancia que había de este centro al vértice, ese era A. ¿Y quién era C? Era la distancia del centro a cualquiera de los focos. Entonces, si observan ustedes, lo único que se está haciendo ahí es hacer la comparación de estas dos cantidades que estoy poniendo aquí en diferentes colores. Entonces, si esas cantidades coinciden, es decir, si el foco está en el mismo lugar que el vértice, pues estamos ahí hablando completamente de una circunferencia. Si no coinciden, pues sigue siendo una elipse. Ahora, ya dijimos que, por ejemplo, esta línea que ahorita tengo en azul, pues ya dijimos que tiene el valor de C, la línea que está en rojo tiene el valor de A, y esta partecita de aquí que estoy remarcando tiene el valor de B. Entonces, a partir de ahí, nosotros en clases anteriores descubrimos que había una relación entre A, B y C. ¿Cuál era esa relación? Pues creo que está en la... Ah, no, aquí está. Aquí está, aquí está. La voy a subrayar. Bueno, ese creo que no era el de subrayar. Este es. Ok. Allí está la relación.
La relación es que a cuadrada va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada. Nada más que de esta formulita que está subrayada, vamos a despejar c porque generalmente es lo que siempre nos piden encontrar, porque la lógica de los problemas es que normalmente nos dan quién es A y quién es B, entonces aquí no nos dicen quién es C, por lo tanto conviene tener esta fórmula memorizada, pero en su forma despejada, con C despejada. Entonces quedaría de esta forma, quedaría que C es igual a la raíz de A cuadrada menos B cuadrada. ¿De dónde salió esa formulita? Pues simplemente es un pitagorazo entre este lado y este otro lado. Ese es el valor de C. Ujú, de ahí salió la formulita. Pero para lo que nosotros nos sirve es para calcular C, que recuerden que es esta distancia. A y B generalmente son datos, entonces pues por eso está despejada la C. Y bueno, ya con todo eso que dijimos, pues vamos a hacer un problema para recordar qué nos podían pedir aquí. Y ya ahorita pasamos al último elemento que nos toca, que sería la hipérbola. A ver, vamos a ver si llegaron. Ok, pues ya, por lo menos llegaron 3 de ustedes. Vale. Entonces, vamos a hacer este problema para recordar cómo se abarcaba un problema de elipse, ¿no? Entonces, miren, dice, determina las coordenadas de los vértices de la elipse cuya ecuación es, ok, me dan esta ecuación que recuerden que está en su forma general y me piden los vértices. Ajá, entonces aquí de momento no sabemos si es elipse horizontal o es elipse vertical. De hecho, vamos a recordar cómo nos dábamos cuenta, ¿no? Mm, 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 mm. ¿Me pueden poner en el chat quién sí estuvo en las clases de elipse, por favor? Bueno, más bien al revés, al revés. ¿Quién no estuvo en las clases de elipse para, pues, no preguntarle? Pero el chiste es que hagamos aquí un repaso, entonces les voy a hacer una pregunta ahorita. Entonces me espero tantito para que pongan quién no estuvo en todas las clases del elipse. No, voy a checar el chat, ¿eh? Yo estuve en unas, pero no en todas. Los demás, Cristian, Janet creo que sí me acuerdo que estuvo en todas, pero aún así no se confirmen. Yo no, ok. Bueno, pues vale. Entonces, bueno, a ver, Evelyn, ¿te acuerdas cómo nosotros veíamos si era elipse horizontal o vertical? ¿Qué teníamos que hacer? No me acuerdo bien. Ok. Bueno, igual es como repaso para lo que para los que no lo vieron, ¿no? Y porfa, chequen los videos para que repasen estos temas en los que ya no estuvieron. Bueno, para ver si nosotros teníamos una elipse horizontal o una elipse vertical, lo que teníamos que hacer era, pues, analizar la ecuación en su forma canónica. A fuerzas, la que nos sirve es la canónica. Y aquí la característica es que el valor de A siempre va a ser más grande que el valor de B. Entonces, si la X la está dividiendo la A, pues va a ser una elipse horizontal. Y si la Y está dividida entre la A, va a ser una elipse vertical. ¿Y quién es la A? Pues entre la B y la A siempre es el valor más grandote. Pero pues siempre a fuerzas hay que analizar la ecuación en su forma canónica. Entonces, el ejemplo que nos dan, lo primero que hay que hacer es pasarlo a su forma canónica, ¿no? Entonces, de esa parte yo creo que sí les voy a ayudar porque no creo que se acuerden.
Igual y sí, igual y no, pero bueno, voy a hacer esa parte. Bueno, entonces lo primero que hice fue copiarla, ¿no? Ahora, para que esté en su forma general, lo primero que hacíamos era agrupar x con x. Entonces aquí voy a poner x cuadrada menos 4x más 9y cuadrada menos 6y. Y este uno no me sirve del lado izquierdo, entonces lo voy a pasar al lado derecho. Lo que quiero tener aquí es la parte de la X, al lado la parte de la Y y todo lo que no me sirva lo paso del otro lado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quiero que se parezca a esto que voy a escribir aquí. Quiero que se parezca a X menos H al cuadrado entre A cuadrada más Y menos K al cuadrado entre B cuadrada igual a 1. Entonces, ya sea que la A esté aquí o que la A esté del otro lado, todavía no lo sé. ¿Qué pasó? ¿Ibas a preguntar algo? No, creo que no. Ok. Bueno, ok. Entonces, ya que tengo las X de un lado y las Y del otro lado, lo que hago aquí es aplicar este algoritmo con el que le he estado insistiendo a ustedes, que se llama completar el trinomio. Entonces, para completar el trinomio, lo primero tenemos que asegurarnos es que el coeficiente del término cuadrático sea igual a 1. En este caso no es 1, es 4. Entonces aquí tengo que forzar a que sea 1. Para forzar a que sea 1, tengo que factorizar este 4. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, miren. Me va a quedar 4 que multiplica a algo. ¿Qué es ese algo? Pues realmente son dos términos. Aquí tenemos que poner un término que multiplicado por 4 me dé 4x cuadrada. Entonces aquí sería x cuadrada, ¿no? Porque 4 por x cuadrada me da este término. Y con esto que acabo de hacer, el coeficiente que acompaña a la x cuadrada ya es 1. Ahora, ¿qué pongo en este siguiente término? Pues pondría un término que multiplicado por 4 me dé menos 4x. En este caso sería menos x. Ujú. Entonces, ese es el primer paso de completar el trinomio, asegurarse de que la x cuadrada o que el término cuadrático tenga coeficiente 1. Este, mm, Me parece que aquí nos van a quedar fracciones, pero no nos podemos librar de las fracciones, entonces hay que llevarlo así hasta que ya no se pueda reducir más. Vamos con el siguiente. De este, también tengo que completar el cuadrado, perdón, el trinomio. ¿Por qué quiero completar el trinomio? Pues porque al completar el trinomio yo lo que obtengo es una factorización de esta forma. Siempre la factorización me queda como x menos algo al cuadrado. Por eso necesito yo completar el cuadrado. Esto de aquí se tiene que parecer a esto. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Más 9. Y aquí pongo dos términos que multiplicados por este 9 me den estos dos términos. Entonces en el primero creo que se ve que es y cuadrada menos. Y ahora aquí sí está interesante decir qué término pongo aquí para que multiplicado por 9 me dé 6y. Entonces vamos a preguntarle a alguien, ¿no? Para que no sea tan monólogo esto. Entonces, a ver, Cristian, ¿qué término pongo aquí para que multiplicado por 9 me dé 6y? Pues no se puede, ¿o sí? Sí se puede, nada más que es una fracción. Entonces Ujú. serían Te voy a 3 medios. 3 medios. Mm, a ver, déjame pensar. No, creo que no. Al revés, sería 2 tercios y les voy a explicar por qué. Bueno, primero lo sencillo, ¿no? Tendría que haber una y aquí.
Entonces, cuando me pase esto de que aquí no hay un número que multiplicado por 9 que me dé 6, lo que van a hacer es que el 9 lo van a poner en la parte de abajo. ¿De dónde saqué este 9? Pues es este mismo 9. Y el número al que ustedes quieren llegar, que en este caso es 6, lo pondrían en la parte de arriba. Ajá, entonces vean que si multiplicamos 9 por 6 novenos, 9 que multiplica con 9 que divide, se cancelan y únicamente sobrevive el 6 negativo, que es justo lo que yo buscaba. Y bueno, este 6 novenos se puede simplificar. Aquí Cristian dijo 3 medios, ahorita vamos a ver por qué no es 3 medios. Entonces, miren, si lo simplificamos, tiene tercera, tercera de 6 es 2 y tercera de 9 es 3. Entonces, casi latina era 2 tercios. Entonces, yo creo que lo voy a sustituir en el siguiente paso. Ahorita lo voy a dejar como 6 novenos, pero ya en el siguiente paso lo voy a dejar como 2 tercios, que sería la opción simplificada. Entonces, de momento lo dejamos así. Ay, aunque no me conviene dejarlo así, pero bueno, nada más para que haya completa claridad, lo dejé así y ahora lo que hago en este paso que sigue, lo único que estoy haciendo es hacer esa simplificación. Y ahora sí, viene el proceso de completar el trinomio. Que completar el trinomio era agarrar el término lineal, el término que es x a la 1 o el término que es y a la 1, ese es el término lineal, y lo agarro y le tengo que sacar mitad. Entonces, acuérdense que así va el algoritmo siempre, ¿eh? Es x cuadrada, a esa no le hago nada. Menos x, a esa tampoco le hago nada. Pero ahora lo que tengo que sumar es este coeficiente, que es 1. Se lo tengo que sumar, pero la mitad. Entonces aquí sería un medio. Y ese un medio lo elevo al cuadrado. Recuerden que este algoritmo ya lo vimos un par de veces. Y pues espero que ya no se les complique tanto. Pero si se les complica, lo vuelvo a repetir una vez más. El coeficiente que acompaña a la x aquí es 1. Entonces, ese 1 lo agarro y lo voy a poner como el término independiente. Entonces, es 1, pero siempre, siempre, siempre se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Ese siempre, siempre es el algoritmo. Nada más que acuérdense que aquí entonces acabamos de sumar ¿cuánto? Acabamos de sumar un medio al cuadrado. Se lo sumamos del lado izquierdo. Entonces, para que esto siga siendo una igualdad, hay que sumárselo del lado derecho. Entonces, aquí pondría, ¿qué pondría? Pues pondría un medio elevado al cuadrado. Nada más que aquí hay algo que está mal. No me acuerdo quién estuvo la clase anterior, sino para preguntarle qué estuvo mal. A ver, creo que sí estaba Janet. A ver, Janet, ya hicimos el proceso de completar el trinomio, pero algo anda mal con este un medio elevado al cuadrado. No sé si recuerdes qué falta. No sé si lo está poniendo en el chat, o creo que no. Janet, ¿estás ahí? Sí, pero no recuerdo. Ok, bueno, no te preocupes. Vean que en realidad aquí estoy sumando un medio elevado al cuadrado, pero este un medio elevado al cuadrado que se lo estoy sumando del lado izquierdo, vean que está multiplicado por 4. Entonces, en realidad del lado izquierdo, lo que estoy agregando es 4 por un medio al cuadrado. Entonces, del lado derecho, lo que tengo que agregar es 4 por un medio elevado al cuadrado. Se tiene que conservar la igualdad tanto en la parte de la izquierda como en la parte de la derecha. Entonces, ya hicimos el término con x. Vamos a hacer lo mismo con el término en y. Entonces aquí sería 9 por y cuadrada menos 2 tercios de y. Y aquí escribo más. Y recuerden, es este número, le saco la mitad. Ay, ese que se ve como un corazón, es un 3. Ok, entonces este número, permítanme tantito, por favor.
Ya, perdón. Entonces, vamos a continuar. Ahora, como les decía, aquí tenemos este término, el término lineal. Vamos a agarrar este número, que en este caso es una fracción. Lo vamos a poner aquí, pero acuérdense que el algoritmo es siempre que este número, que en este caso es una fracción, siempre hay que dividirlo entre 2. Eso es un hecho. Entonces, si ustedes hacen este procedimiento con calma, si dividen una fracción entre 2, en realidad lo que se hace es que al denominador se multiplica por 2. En este caso me daría 2/6 elevado al cuadrado. Ajá, entonces este 2/6 elevado al cuadrado, pues creo que ya vieron que se puede simplificar. 2/6 elevado, perdón, 2/6 nada más, se simplifica como 1/3. Entonces otra vez, simplemente aquí, por claridad, realmente no hay otra razón, voy a copiar todo esto y voy a poner ese tercio, nada más para que cuando ustedes estudien de estos apuntes que les puedo pasar, pues tengan todo el procedimiento desarrollado. Entonces, ahí está, estoy copiando todo. Y aquí sería 1/3 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? Menos 1 más 4 por 1/2 elevado al cuadrado. Y aquí, así sí era 1/3. Ok, este 1/3 que agregué del lado izquierdo, más bien, este 1/3 elevado al cuadrado que agregué del lado izquierdo, hay que agregarlo del lado derecho. Entonces aquí pondría 1/3 elevado al cuadrado. Pero de nueva cuenta, este 1/3 elevado al cuadrado, vean que está siendo multiplicado por 9. Entonces en realidad lo que estoy agregando del lado izquierdo es 9 por 1/3 elevado al cuadrado. Entonces del lado derecho también voy a agregar 9 por 1/3 elevado al cuadrado. Y les digo, este ejemplo pues podrá parecer un poquito engorroso, la verdad sí lo es, pero es porque estamos manejando fracciones y pues en los exámenes de la UNAM o principalmente del Poli, pues puede venir un ejercicio así en donde ustedes tengan que manejar fracciones. Entonces, si ustedes recuerdan, pues de hecho ya vimos un ejercicio que no tenía fracciones y pues resultó un poquito más sencillo, que es el que tienen ustedes aquí en la página anterior, y pues lo pueden revisar también en los videos, ¿no? Pero pues ya vamos a acabar este. Entonces, vean, esto que tenemos aquí, esta parte de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Si es un trinomio cuadrado perfecto, siempre se factoriza de la siguiente manera. Se le saca raíz a este término, en este caso raíz de x cuadrada simplemente es x, y raíz de 1/2 elevado al cuadrado, pues simplemente es 1/2, ¿no? Entonces la factorización es muy sencilla porque me queda 4, que ese 4 es este 4 que está multiplicando, por esto, pero esto ya factorizado. Entonces me queda como x menos 1/2 elevado al cuadrado. ¿De dónde saqué ese menos? Pues ese menos recuerden que es el signo del término del medio. Entonces ya hice la primera factorización. Voy a hacer la segunda factorización que me quedaría como 9, que multiplica a la factorización de esto, ¿verdad? Que entonces, pues la factorización de eso sería y más 1/3, perdón, menos 1/3. Creo que ya vieron ustedes de dónde sale el menos. Y al cuadrado. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues aquí no hay de otra más que empezar a hacer las cuentas. Si quieren esto ya se podría dejar en calculadora. O si quieren lo podemos hacer a mano. Nada más que lo vamos a hacer en otro color y en esta partecita. Entonces, aquí sería menos 1/2 más 4 por, si ustedes elevan 1/2 al cuadrado, recuerden que es el 1, hay que elevarlo al cuadrado y el 2 también. Entonces sería 1/2 elevado al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado sería 1 y 2 al cuadrado sería 4. Más, otra vez 9 y el 1/3 lo elevamos al cuadrado, entonces sería 1 al cuadrado, pues es 1. Y 3 al cuadrado, pues sería 9. Entonces, ahora sí ya vamos a hacer las cuentas. Ay, otra vez es en verde, ¿no? Entonces, aquí me queda el menos 1, todavía no le hice nada. Y luego aquí, 4 por 1/4. Recuerden que es 4 que multiplica por 4 que divide. En este caso, 4 entre 4, pues es 1, ¿no? Entonces, eso de ahí
simplemente me queda como 1. Y pasa lo mismo con este otro término. 9 que multiplica con 9 que divide, otra vez se hace 1 y entonces, pues eso es lo que me queda, ¿no? 1. Entonces, haciendo ya esta resta, me queda como resultado 1. ¿Ok? Entonces, vean que ya tengo la forma muy parecida. Ajá, esto de aquí ya es muy parecido a lo de acá. Ahora, ¿cuál es el único detalle? Pues que este término siempre está dividido entre un número que nosotros llamamos a cuadrada. Este otro término también está dividido entre otro número que generalmente llamamos b cuadrada. Y lo que sí tenemos es que está igualado a 1. Vean que esa parte ya la tenemos. Entonces, ¿qué prosigue? Pues vean que este 4 y este 9 no deberían de estar ahí. Vean que aquí yo no tengo ningún número que esté multiplicando a mi binomio al cuadrado. Entonces, hay que buscar una forma de quitar ese cuadrado. La verdad, quitar ese cuadrado, ese 4, realmente solo es maña. Entonces, les digo que esta es maña, es prácticamente un truquito lo que voy a hacer a continuación. Entonces, ojo, vamos a hacerlo. Creo que lo voy a hacer en la parte de arriba. Siento que si lo hago en la parte de abajo ya va a quedar muy apretado. Entonces, miren, realmente aquí ya les estoy escribiendo la solución y ahorita les explico qué pasó. Ahí. Ok, entonces, si ustedes se fijan, esto prácticamente ya es la solución, porque x menos 1/2 al cuadrado, pues vendría siendo esta parte, y ese término está dividido sobre un número que nosotros llamamos a cuadrada, que sería esta parte, y lo mismo con la y, ¿no? Entonces, esta ya es la forma canónica. Ahora, ¿cómo pasé de tener esto a tener esto? Pues realmente no hice ningún cambio, no hice ninguna operación matemática, simplemente fue expresarlo de otra forma. Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, lo voy a poner aquí en azul, cuando ustedes tienen, no sé, A que está multiplicado por C entre B y lo expresan como A por C entre B. Realmente aquí pues prácticamente no están haciendo, ya pintó, no están haciendo realmente nada, ¿no? O sea, nada más lo están expresando de diferente forma. Es lo mismo que yo hice. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pues este 4 me fijé que debe de estar aquí abajo. Entonces yo aquí no puedo poner que está dividido entre 4 porque estaría alterando la expresión. Vean que este 4 está multiplicando, entonces sencillamente yo no lo puedo pasar aquí dividiendo, eso no se vale. Pero como no se vale pasar un 4 aquí porque alteraría la expresión, yo puedo pasar el inverso, que en este caso es un cuarto. Y hagan la comprobación ustedes. Vean que si hacen ahí la ley del sándwich, es decir, si aquí le ponen un 1, el 1 siempre se le pone a la expresión entera, que en este caso es x menos 1/2 al cuadrado. Si hacen ustedes esa ley del sándwich, pues les va a quedar 4 por esto, que quedaría de la siguiente forma, quedaría 4 por x menos 1/2 al cuadrado, y luego quedaría 1 por 1, que va en la parte de abajo, que obviamente es igual a 1, y cualquier cosa dividido entre 1, pues va a ser esa misma cosa, ¿no? Ajá, entonces, nuevamente, repito, no hice prácticamente nada más busqué una forma de expresarlo para que se parezca a esto. Ajá, y esa siempre es la idea. O sea, si ustedes ven que aquí ya tienen el 1, pero este 4 y este 9 deberían de ir en la parte de abajo, ¿qué van a hacer? Pues van a agarrar estos números y los ponen abajo, pero como su recíproco. Recuerden que el recíproco es prácticamente voltearlos, ¿no? La famosa ley de la tortilla que viene por ahí en unos libros, creo. Pero bueno, esta ya es la solución, o más bien no la solución, sino es la forma canónica, ¿no? Entonces la voy a encerrar y esta es la forma canónica. No es lo que nos piden, lo que nosotros nos piden son los vértices. Ahorita vemos cómo sacarlo y ahorita ustedes me contestan si es elipse
¿Horizontal o vertical? Primero quiero que me digan si tienen alguna duda hasta el momento. Porfa, todos coméntenme si vamos bien o si quieren que repita alguna parte, como ustedes me digan. De mi parte todo bien. Ok, bien, tú, Janet. Evelyn también dice que todo bien. Bueno, porfa, también opinen los demás, pero de momento voy a entender que ese silencio significa que vamos bien. Entonces, esa ya es la forma canónica de la ecuación de la elipse, ¿no? Entonces ahora quiero que alguno de ustedes, que lo voy a tomar al azar, me diga si es una elipse horizontal o vertical. Vamos a agarrar a Fernanda. A ver, Fer, dime si es elipse vertical u horizontal. Ok, no sé cómo tomar eso, pero bueno. A ver, vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, ¿es elipse horizontal o vertical? Es horizontal. Ok, es horizontal. Sí, efectivamente, es horizontal. ¿Cómo lo checó él? Pues realmente habíamos dicho que el coeficiente o el término que divide a estos términos tiene que ser el más grande. En este caso, ¿quién es más grande? ¿Es un cuarto o un noveno? Ah, pues un cuarto es más grande, ¿no? Entonces, ¿a quién está dividiendo? Está dividiendo la X. Cuando el término más grande está dividiendo la X, es horizontal. Entonces, si fuéramos a hacer un dibujito de esta elipse, pues más o menos, me insisto con más o menos se vería de esta forma. Obviamente debería de estar más bonita, ¿no? Pero bueno, aquí estaría el centro, que el centro, si se fijan, tiene coordenadas 1/2, un tercio. Recuerden que a estos siempre se les cambia el signo. Ahí es x menos 1/2, entonces la coordenada simplemente es 1/2, y lo mismo para la y. Hay que cambiarles el signo. ¿Y qué otros datos me da esta ecuación? Pues me permite conocer cuánto vale A y cuánto vale A. ¿Cuánto vale B? Perdón. Entonces, A cuadrada, recuerden que es el término que está dividiendo a X, o al número más grande, y B cuadrada es el otro término, que en este caso es un noveno. Entonces, si yo aquí tengo A cuadrada, ¿cuánto vale A? ¿Qué se hace? Pues despejar este cuadrado, ¿no? Quitarlo. Entonces, la operación para quitarlo sería raíz. Entonces, raíz de un cuarto. A ver, vamos a ver qué nos diga Luis García. Luis, raíz de un cuarto. Raíz cuadrada de un cuarto. Ok, espero que esté en el chat. No. Luis, ¿estás ahí? Ándale, muy bien. Bueno, es un medio, ¿no? Recuerden que se le saca raíz a la parte de arriba y a la parte de abajo. Entonces, raíz de 1, pues es 1, y raíz de 4 es 2. Vamos ahora con b cuadrada, ¿no? Aquí tengo que b cuadrada es un noveno. Entonces, aquí me va a quedar que la b solita, pues va a ser igual a un tercio. ¿Ok? Entonces, no sé, quisiera seguirles preguntando, pero no me están contestando. A ver, bueno, ya les voy a dar la solución. Recuerden que la distancia del centro a cualquiera de los vértices se llama A. Ajá, entonces esa parte que acabo de señalar es A, y esta otra parte que estoy señalando también es A.
¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo determinar las coordenadas de los vértices de esa elipse. Entonces, ¿dónde están los vértices? Pues ya los señalé, ¿no? Aquí están los vértices. Entonces, como ahí están los vértices, yo tengo que dar las coordenadas. Recuerden que son pares de números, ¿no? Entonces, vean que para encontrar al que yo le puse el vértice 2, lo que yo tengo que hacer es que del centro tengo que desplazarme hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? A unidades. ¿Cuál es la coordenada que no cambia? La coordenada que no cambia es la coordenada en Y, porque no voy ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, la coordenada en Y de los vértices va a ser 1/3, tanto en el vértice 1 como en el vértice 2. ¿Por qué? Porque a partir del centro yo no tuve que subir ni que bajar nada. Entonces, por eso la coordenada en Y de los vértices es 1/3, que es este mismo. Entonces, la que va a ir cambiando va a ser la coordenada en X. Entonces, por ejemplo, aquí, vean que 1/2, para llegar hasta acá, ¿cuánto hay que sumarle? Pues hay que sumarle el valor de A, que es 1/2. Entonces, aquí sería 1/2 más 1/2, pues es un entero. Quiere decir que esta coordenada para el vértice 2 es un entero, como 1/3. Y para el vértice 1, lo que hay que hacer es que del centro, que vale 1/2, tengo que restarle porque voy hacia los números negativos de la X. Entonces tengo que restarle el valor de A, que es 1/2. Entonces 1/2 menos 1/2, pues 0, ¿no? Entonces la coordenada del otro vértice es 0 como 1/3. Entonces ya en conclusión, estas serían nuestras respuestas. Ay, lo estoy pintando más, pero ya no quiere. Ahí está, esas serían las respuestas. Entonces, pues repito, dudas, algo que quieran que repita, algo que no se entendió. Ahora es cuando. Porque con esto acabamos elipse, ¿eh? El que siempre va a cambiar es el del eje X. Sí, si es una elipse horizontal, tiene que cambiar la del eje X, y si es una elipse vertical, cambiaría la de la coordenada en Y. Sí, gracias. Vale. Bueno, estoy haciendo pausa por si surge alguna otra duda, mientras voy anotando el título de la siguiente figura. Vale. Ok. Bueno, pues ya llegamos a la última parte del curso, que es ver qué onda con otra cónica que se llama hipérbola. Entonces, dejen copio el dibujo para no estarlo haciendo a mano y que quede feo. Uy, esto está en la 420. Ok. De hecho, voy a copiar hasta la definición, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy no vemos tanto lo de pruébate, pero a partir de la siguiente clase ya sería más lo de pruébate que otra cosa. Entonces, vamos a hablar de la hipérbola. Dejen, borro este título o lo subo tantito. Ahí está. Bueno, entonces miren, esta cosa que ustedes ven aquí toda rara, que a veces nosotros decimos que parece como una especie de mariposa, lo que estoy resaltando en azul. Bueno, obviamente me quedó feo. Pero a veces como que le asociamos la forma de las alas de una mariposa, ¿no? Pero en sí, lo único que estamos analizando es lo que está en azul. Estas líneas que están como en X, no las analizamos, nada más las pusieron ahí porque son de referencia para entender a la hipérbola. Pero realmente lo único que se grafica es lo que está en azul. Y bueno, ¿qué es esta cosa de hipérbola, no? Pues hay que empezar por donde siempre. Hay que empezar por la definición matemática, ¿no? Porque es lo que puede que nos pregunten en un examen. Entonces, como ustedes ya sabrán,
siempre estas definiciones empiezan como que la hipérbola o la elipse va a ser ¿qué? Pues va a ser un lugar geométrico que describe un punto en el plano de tal manera que se mueve. Hasta ahí, ¿no? De tal manera que, y lo que no está subrayado sería lo nuevo, lo que tenemos que analizar y comprender. Entonces, eso que está en azul sería lo que nosotros tenemos que ver qué onda, qué nos están diciendo realmente ahí. Entonces, vamos a leerlo. Dice, de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante, y eso que está en azul nos lo resumen aquí en una formulita. Vean que la definición está hablando del valor absoluto de la diferencia. Cuando dicen diferencia es resta, entonces por eso aquí está este signo de menos, y aquí está el valor absoluto. Y me dice que esa resta, cuando yo le saco el valor absoluto, me da igual a una constante, que esa constante se llama 2a. Ahorita no nos interesa quién es a, pero sencillamente cuando ustedes hacen esa resta, siempre les va a dar como resultado, por ejemplo, 10, ¿no? Y ese 10 no va a cambiar para cualquier punto que ustedes se tomen de la hipérbola. Entonces, es el mismo análisis que ya habíamos hecho un par de veces. Si ustedes se toman este punto P que tiene coordenadas X, Y, vean dónde están los focos. Los focos los voy a poner en verde. Están súper pequeños los focos. Bueno, ahí están los focos. Recuerden que aquí estamos relacionando los focos con un punto que está en la elipse, que es el punto que acabo de poner en rojo. Entonces, esta pequeña distancia, que sería la distancia del foco 1 a P, que es esta parte, con esta otra distancia que estoy poniendo en rojo, que es la distancia del foco 2 al punto P, que sería esta parte, ustedes hacen esa resta, esa resta de este cachito con este cachito, y les va a dar cierto número. Les digo, pongan de ejemplo que les da 10. ¿Ok? 10 ya con el valor absoluto. Recuerden que en el valor absoluto no hay cantidades negativas. Y ahora, ¿qué van a hacer? Van a hacer otra vez otro experimento. Agarran este otro punto que va a tener coordenadas, ¿qué cosa? P, X, Y. Y de eso van a sacar la distancia. Si quieren, ahora lo pongo con amarillo. Van a sacar la distancia del foco 1 a ese punto P, que sería esta parte. Y luego van a sacar la distancia del foco 2 con ese otro punto P. Entonces sería esta parte. Hacen esa resta y le sacan el valor absoluto, y ¿qué les tiene que dar? Les tiene que dar siempre 10. Entonces, cuando ustedes hacen todas esas restas con todos esos puntos que se mueven en el plano, les da como resultado esta figura geométrica. Más bien esta figura, ¿no? No es geométrica, esta figura. Y bueno, eso lo hacen un montón de veces, y a fuerzas siempre les da esta cosa que les digo que son como las alas de una mariposa, si lo quieren ver así. Y bueno, esa es la definición de hipérbola. Ahora vamos a estudiar a continuación los puntos principales de la hipérbola, o lo que ellos llaman los elementos. Entonces, vamos a estudiar esta parte. Vamos a ver cuáles son los elementos de una hipérbola. Entonces, déjenme borrar esto para que no se encime mi dibujo. Entonces, miren, esta hipérbola es como una elipse o como una circunferencia. Va a tener siempre un centro. Ese centro, pues, ¿dónde está? Pues está exactamente a la mitad, ¿no? Eso ya no hay ni que decirlo. Entonces, aparte de tener un centro, va a tener un vértice 1 y va a tener un vértice 2, que son los puntos que acabo de remarcar igual en negro, ¿no? Va a tener los focos, que ya los había puesto, que esos focos, si ustedes los analizan y recuerdan todo lo que hemos visto en este curso, pues esos focos prácticamente serían como si los focos de una parábola, ¿no? O sea, imagínense que solo tengo esta parte de la gráfica, que la otra parte es como si estuviera tachada, como si no existiera. Entonces, lo único que tengo es esta hipérbola, esta parábola, perdón. Ujú. Entonces, lo único que tengo es esta parábola, y en la parábola, ¿qué era lo que siempre estaba yo buscando? Pues estaba buscando el foco, y el foco siempre estaba envuelto por la parábola. Entonces, aquí es lo mismo, nada más que ahora en lugar de tener una parábola, pues vean que es como si tuvieran dos parábolas. Y este dibujo sí está un poquito enredado. Si quieren, lo voy a graficar en GeoGebra para que se entienda mejor la figura.
O inclusive, antes de graficarlo en GeoGebra, creo que una figura que se entiende un poquito más es la que está en la siguiente página. Sinceramente, la otra figura está tan llena de dibujos que a veces no se entiende. Esta que voy a copiar a continuación se entiende más, está más clarita, tiene menos contenido. Y otra vez las copio sencillamente para que no queden feas los dibujos, ¿no? Híjole, creo que aquí se va a salir de... Bueno, ya ni modo, que quede así. No más hubiera copiado una parte, ¿verdad? Lo voy a volver a hacer. Entonces, voy a copiar esa parte. Ahí está. Entonces, vamos a hacer el análisis sobre esta figura que está un poquito más clara. Y pues aquí sí ya se ve lo que yo les decía, ¿no? Aquí vemos que tenemos simplemente una parábola del lado izquierdo y esa parábola tiene un cierto foco. Y del lado derecho es como si igual tuviéramos otra parábola que tuviera otro foco. En ese sentido, pues se parece mucho a la parábola. Entonces, ya vimos dónde están los vértices, ya vimos dónde están los focos, ya vimos dónde está el centro y los otros puntos, pues realmente no están tan difíciles. Por ejemplo, vean que aquí nos hablan que sigue habiendo un eje entre vértice y vértice. ¿Dónde habíamos visto que había un eje entre vértice y vértice? Pues en la elipse, ¿no? Si ustedes observan aquí, a este eje que está del vértice 1 al vértice 2, le llamábamos nosotros eje mayor, y este otro eje menor. Entonces, aquí en la elipse va a ser exactamente lo mismo. Vean que el eje, que ya no se le llama eje mayor, tiene otro nombre, ahorita lo vemos, pero sigue siendo el mismo concepto, sigue siendo la distancia entre vértices. ¿Cómo se llama la distancia entre vértices? Pues ahora se llama eje transversal o eje real, pero se sigue calculando de la misma forma, se sigue calculando como 2 veces A. Ahorita vemos quién es A, quién es B y quién es C, pero es casi lo mismo que en la elipse. De hecho, esta definición de la elipse también es prácticamente idéntica a la hipérbola. O sea, esta definición de hipérbola era al revés. Es igualita que la elipse. Si quieren, vamos a comprobarlo. Vean que ahora aquí tengo una resta y esa resta es igual a 2A. Si nos regresamos todas las diapositivas anteriores, pues vamos a ver que aquí miren, que estoy comparando las mismas distancias, pero ahora en lugar de sumarlas, como en el caso de la elipse, en el caso de la hipérbola se restan. Ajá, se restan, pero prácticamente es casi lo mismo. De hecho, las formulitas son prácticamente idénticas, ¿no? Entonces, nada más déjenme acabar este análisis y tratamos de hacer un problema. ¿Dónde van a estar los focos? Pues los focos van a estar en esta parte, ¿no? Ahora los focos van a estar muchísimo después que los vértices. Ajá. Los focos siempre van a estar, ¿cómo lo podríamos decir? Como que más afuera que los focos. Ajá. Vean que en la elipse era lo contrario. Los vértices siempre como que envolvían a los focos. Vean que aquí está el vértice 1 y el vértice 2 y los focos están adentro. Aquí en la elipse va a ser al revés. Los focos están afuera y los vértices están adentro. Pero ¿cómo se calcula ese eje focal? Pues se calcula como 2 veces C. Y ya por último, vean que yo tengo algo que llamo eje conjugado. Ese eje conjugado es muy similar a el eje menor. Que vean que sencillamente es esta distancia. Esa distancia le estoy llamando yo eje conjugado y se calcula como 2B. Ahorita vemos más formulitas, pero de todos modos aquí ya la tienen en el apunte. Ajá, si se fijan, falta platicar de estas 4 cosas, pero esas 4 cosas técnicamente ya las dimos. Antes de seguir, no sé si hay alguna duda. Ahorita pues, sí es meramente teórico, ¿no? Pero aún así pregunto si hay dudas.
Bueno, creo que no. ¿O sí? No, creo que no. Entonces, vamos a pasarnos ya a los casos. Como en la elipse, pues va a haber una hipérbola que es horizontal y otra hipérbola que es vertical. Entonces, nuevamente, voy a copiar ahí las figuritas para analizarlas y ya ahorita hacemos un problema, ¿no? Entonces, esta sería la hipérbola horizontal. Ahorita les digo cómo aprendérselas. Y esta de acá sería la hipérbola vertical. Ah, ya me acordé de que les iba a hablar. Es que se me había olvidado una cosa, pero ya llegó. Ok. Bueno, entonces observen. Vamos a tener dos casos, ¿no? Hipérbola horizontal e hipérbola vertical. Vean que las ecuaciones aquí son prácticamente iguales que las de la elipse, ¿no? Solo cambia un detalle que es este signo menos. Ajá, pero la ecuación en sí se mantiene. Ahora en lugar de poner más, ponen menos. Y aquí la característica o cómo yo voy a identificar qué es hipérbola horizontal y vertical es lo único que cambia. Entonces, miren, para identificar si es elipse vertical o horizontal, hay que ver cómo está la resta. Si la resta es x menos y, es decir, la x es positiva, estamos hablando de una hipérbola horizontal. Y si la resta es y menos x, es decir, la x es negativa, estamos hablando de una hipérbola vertical. Siempre, 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 siempre va a ser así. Prácticamente si el signo menos lo tiene la x, ya podemos decir ahí que es una elipse eh, vertical, ¿no? Si el menos lo tiene la x, ok. Y bueno, vamos a hacer el mismo análisis dentro de unos momentos. Vamos a buscar siempre cómo obtener los vértices, cómo obtener los focos y cómo obtener los lados del eje conjugado, ¿no? Que el eje conjugado, recuerden que es este, y tiene extremos. Ujú. Entonces, si ustedes observan aquí, se forman dos cajitas, que son las que estoy remarcando. Déjenme volver rápido a la figura anterior. Ok, creo que esa me sirve más. Entonces, miren, se forma esta cajita, pero la cajita también se forma en la parte vertical, ¿no? Esta recuerden que es una elipse, digo, una hipérbola horizontal, pero la cajita también se forma en la hipérbola vertical. Entonces, ¿esta cajita para qué me sirve? Pues me sirve principalmente para dos cosas. Aquí voy a reconocer de nuevo la relación entre A, que es esta partecita, B y C. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esta parte es A, esta parte de aquí es B, y esta hipotenusa es C. Entonces, vean que ahí se forma de nuevo un triángulo rectángulo. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es C. Entonces, ¿cómo se calcula C? Para el caso de la hipérbola, pues C se calcula como C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Es decir, prácticamente es el teorema de Pitágoras como ustedes lo conocen. Entonces, si les pido C, ya saben qué hacer, aplicar Pitagorazo, ¿no? ¿Y C qué es? Pues acuérdense que C es la distancia del centro a cualquiera de los focos. Aquí lo vemos. Entonces, C siempre va a ser la distancia del centro a cualquiera de los focos. A sería la distancia del centro a cualquiera de los vértices y B sería la distancia del centro a uno de los extremos que se llama eje conjugado, ¿no? Ok, entonces para eso me sirve esa cajita. Hay otra razón de esa cajita y esa cajita me sirve para calcular algo que se llaman asíntotas. Ajá, entonces, ¿qué es eso de asíntotas, no? Pues creo que ya lo habíamos visto en trigonometría, pero conviene dar la definición de nuevo. Entonces, miren, las asíntotas para la elipse horizontal y vertical es lo que voy a poner en verde a continuación.
Son dos. Por cada hipérbola son dos. Si digo elipse, ya saben que me estoy refiriendo a la hipérbola en la mayoría de los casos. Entonces, para el caso de las hipérbolas, siempre van a tener dos asíntotas. Recuerden que las asíntotas son elementos que mi ecuación nunca toca. Entonces, por ejemplo, vean esta parte de la hipérbola. Aquí esta parte se intenta acercar a la recta, esta línea recta. La hipérbola se intenta acercar, pero nunca la toca. O sea, puede estar ahí muy cerca, pero nunca la toca. Y recuerden que esa era la característica principal de una asíntota, ¿no? Que era una recta, que de hecho no es necesario que sea una recta, pero para su caso, para el caso de lo que se ve en prepa, sí. Entonces, esa era una recta que nunca se tocaba. Ajá, por más que yo intente aquí o que la hipérbola intente rebasar este punto, no va a poder. ¿Por qué? Porque aquí hay una asíntota. Entonces, esas asíntotas pues van a tener ciertas formulitas. De ahí sí ya no les explico de dónde salen, pero ustedes ya deberían saberlo. Salen de prácticamente la pendiente, de lo que vimos de pendiente de una recta. Pero en sí ahí están las asíntotas. Y ya expliqué qué son. Entonces, ya con todo esto que dijimos y con estas figuritas, nosotros podemos hacer nuestro primer problemita. Nada más que antes vuelvo a preguntar si hay alguna duda. Ahorita el centro de la hipérbola lo vamos a poner en 0,0, pero después lo vamos a sacar. Pero aún así, ¿dudas? De mi parte, no. Ok, bien, entonces, ok, Evelyn, vientos. Bueno, entonces les digo, voy a intentar acabar hipérbola hoy. Esperemos que sí puedan estos 15 minutos. Unos dos problemas a lo mejor nos alcanza. Espero que sí. Para ya cerrar con el curso de geometría analítica, ¿no? Obviamente vamos a tener que seguir repasando, pero creo que ese repaso ya lo podemos hacer sobre la aplicación y sobre los problemas tipo UNAM y tipo IPN, ¿no? Tipo Politécnico. Nos conviene hacerlo más de esa forma. Entonces, no sé si ahorita alcanzaron a hacer todo su formulario, si no, pues porfa chequen el video y vamos a ver cómo sería un problemita, ¿no? Entonces, miren. A ver, no sé. Luego me voy por el más feo, pero vamos a hacer el 2. Yo creo que cabe aquí. Vale, entonces en este problema dice, determina los elementos de la hipérbola cuya ecuación es, y me dan la ecuación que está ahí en sus pantallas. Entonces me están pidiendo básicamente que diga dónde están los vértices, dónde están los focos y los extremos del eje conjugado, ¿no? Es prácticamente lo que está aquí. Y también me podrían pedir las asíntotas y en sí eso es todo. Entonces recuerden, el centro ya lo tenemos, está en 0,0, por eso no tenemos que preocuparnos. Ahorita hacemos un problema que no está en el centro, o probablemente la siguiente clase, ¿no? Pero bueno, ahorita el centro está en 0,0. Entonces, esta ecuación, pues me tiene que dar información, pero recordemos que esa ecuación está en su forma general. Para que me dé información, tiene que estar en su forma canónica. Entonces, vamos a intentar pasarla. Aquí ustedes ya deberían de ser unos expertos en pasarla. Lo que tenemos que hacer prácticamente aquí, cuando el centro está en 0,0, es este 4 no me sirve del lado izquierdo, entonces lo paso del lado derecho. Me queda como menos 4. Ahora, este menos 4, vean que no me sirve. Yo quiero que del lado derecho haya un 1. Entonces, ¿qué hago? Pues cada término, o más bien dicho todo, lo divido entre menos 4, que el inverso de menos 4 pues es un cuarto, pero negativo. ¿Por qué negativo? Por lo siguiente. ¿Cuánto es menos 4
entre 4 o entre 4 pero negativo, ¿no? Entonces aquí menos entre menos más 4 que divide con 4 que multiplica, 1. Entonces ya es un 1, pero es un 1 positivo. Para eso lo hice. Y ahora este menos un cuarto va a dividir a cada término. Entonces menos un cuarto entre x cuadrada, pues va a quedar x cuadrada entre 4, pero negativo. Y en este caso menos 4y entre un cuarto negativo, pues va a ser menos entre menos más. Y 4 que multiplica con 4 que divide, pues va a ser 4 entre 4, 1. Entonces, sencillamente me va a quedar y. Esa y, pues me conviene escribirla como y entre 1, pero recuerden que y entre 1 es lo mismo que y. Nada más que me conviene escribirla de esa manera porque yo quiero que se parezca ya sea a esta forma o a esta forma. En este caso, vean que el que tiene menos es este término, es el término en X, por lo tanto, aquí yo estoy analizando una hipérbola que es vertical. Nada más para que este menos no se vea así todo feo, pues vamos a cambiar el orden. Primero, perdón, aquí desde el paso anterior había omitido la y cuadrada, pero la acabo de poner. Entonces, nada más por orden sería y cuadrada entre 1 menos x cuadrada entre 4 y esto igual a 1, ¿no? Ok, entonces de aquí, pues yo ya puedo saber cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, ¿cuánto vale A? Pues si ustedes observan la formulita que tienen del lado izquierdo, A es el valor que está dividiendo a la Y. En este caso, ¿quién está dividiendo a la Y? Pues el 1, ¿no? Entonces, A cuadrada es igual a 1. ¿Por qué A cuadrada? Porque es lo que tenemos aquí en la formulita, ¿no? Y B cuadrada es el término que está dividiendo a la X, en este caso 4. De nueva cuenta, saco raíz de A y saco raíz de B, la A me queda nuevamente como 1 y la B me queda simplemente como 2. Ahí lo único que hice fue sacar raíz. Entonces, ¿cuánto vale A? Vale 1. ¿Cuánto vale B? Vale 2. ¿Qué puedo encontrar con A y con B? Pues inclusive aquí se ve, ¿no? Aquí me está diciendo que con A yo puedo encontrar los vértices. Entonces vamos a medio dibujar nuestra parábola para ver qué estoy encontrando, ¿no? De hecho, yo siempre hago el dibujo para no perderme. Entonces, aquí está mi parábola, más o menos así. Ay, más o menos dije. A ver, le voy a intentar dar un poquito de forma. Ok, entonces el centro ya sé que está en 0,0. Ese es el centro de mi hipérbola, ¿no? Ahora, del centro para cualquiera de los vértices de la hipérbola, que aquí está el vértice 1 y aquí está el vértice 2, está un poquito chueca mi parábola, pero pues así déjenla tantito. Del centro para cualquiera de los vértices, esa distancia se llama A. Entonces, aquí es lo mismo que en la elipse, ¿no? Vean que simplemente tengo que moverme hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué coordenada no cambia? No cambia la coordenada en... Ay, perdón. No cambia la coordenada en X, porque no me estoy moviendo ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces, la X se mantiene. ¿Cuánto valió la X? 0. Entonces, esa X, ese 0 se mantiene. Lo único que va a cambiar es la coordenada en Y. ¿Cuánto va a cambiar? Pues a unidades, ¿no? Entonces estoy en 0. ¿Cuántas unidades tengo que caminar? Pues aquí lo dice, tengo que caminar una unidad. Entonces, del 0,0 camino hacia arriba una unidad, pues llego al 0,1. Y del centro camino una unidad hacia abajo, llego al 0,-1, que sería la coordenada del vértice 2. Ahora, si ustedes se fijan, encontramos nosotros cuánto vale B. B va a ser aquí un eje que prácticamente es un eje imaginario, es decir, que ustedes no ven concretamente, pero son esos puntos que yo acabo de poner. Aunque ahí no haya nada, ahí hay que situar a B. Entonces, a lo mejor les podría parecer un poco extraño, pero así es. Entonces, B, ¿cuánto valdría? Pues me fijo que lo que está cambiando es la coordenada en X. ¿Por qué la coordenada en X? Pues porque recuerden que mi análisis siempre inicia en el centro. Del centro yo tengo que ir ya sea a los vértices o a los extremos del eje
que se llama eje conjugado. Entonces, como la coordenada en Y no cambia, sigo poniendo aquí 0. ¿Y qué coordenada va a cambiar? Va a cambiar la coordenada en X. ¿Cuántas unidades? Pues aquí me lo dice B. Entonces, por ejemplo, para ir a B1, lo que tengo que hacer es que del centro tengo que caminar hacia los números negativos. ¿Cuántas unidades? 2. Por lo tanto, un extremo del eje conjugado sería menos 2,0 y el otro creo que ya se habrán dado cuenta que es 2,0. ¿Qué me falta encontrar y que es súper importante? Pues los focos, ¿no? El foco 1 y el foco 2. Entonces, aquí pongo otra vez. Vean que qué coordenada se mantiene. ¿La coordenada en X o la coordenada en Y del centro? ¿Cuál de ellas dos se mantiene? A ver, que me responda. ¿Quién será? A ver, Chris, de nuevo. ¿Qué coordenada se mantiene para los focos con respecto del centro? ¿La coordenada en X o la coordenada en Y? Que se mantienen fijos. Ajá, que no cambie. La X. Exacto, no cambia la coordenada en X, entonces como era 0, mantengo ese 0 en los focos. La coordenada en que está cambiando es la coordenada en Y. ¿Por qué? Porque del centro estoy caminando C unidades para ir a los focos, ¿no? Muy bien, ahora, entonces yo ya les di ahí la respuesta. La distancia del centro a cualquiera de los focos se llama C. Esta distancia que estoy remarcando justo ahora se llama C. Entonces, ¿cuánto vale C? Les iba a pedir que lo calculen, pero creo que es más rápido si lo hago. Acuérdense que hay que usar la fórmula de C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces de aquí despejo la C, me queda como raíz de A cuadrada más B cuadrada. ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues va a ser igual a la raíz del valor de A, que es 1. Entonces aquí sería 1 al cuadrado más B al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Pues ¿cuánto vale la C? Pues vale raíz de 5, ¿no? Entonces, esa C es lo que yo me voy a mover hacia arriba y hacia abajo para encontrar los focos. Entonces, un foco ahí sería 0, raíz de 5 y otro foco sería 0, menos raíz de 5. Eso, de hecho, lo hicimos así, idéntico con la elipse, ¿no? Si acaso lo único que cambió fue esta formulita. La teníamos diferente para la elipse. Entonces, no sé si de esto alguien tenga alguna duda. De mi parte no. Ok, bien, entonces, bueno. Entonces, híjole, a ver si lo hacen. Bueno, les voy a dejar una tarea para que afinen sus conocimientos. De hecho, yo hice el problema 2, ustedes van a hacer el problema 1, ¿no? Entonces, no era ahí, era en este. Entonces, intenten hacer, porfa, este ejercicio y me lo mandan al WhatsApp. El nuevo número es por el que les dije que la clase ya empezó. Entonces, envíenmelo y pues lo mínimo que pueden poner es su nombre, ¿no? Si quieren poner la fecha, una portada, pues adelante. Pero lo mínimo que tienen que poner es su nombre para que yo sepa quiénes son. Entonces, hagan ese problema, porfa, practiquen, porque si no practican nunca van a saber en qué tienen dudas. Y pues como ya se los he repetido en esta clase, no nos alcanza a practicar tanto porque pues se nos va el tiempo completamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues la clase que sigue yo creo que ya haríamos un problema cuando el centro ya no esté en el origen, pero insisto, es prácticamente la misma idea de la elipse. Entonces, si nadie tiene alguna otra duda o alguien quiere que le repita algo, pues
Si no es el caso, ya se pueden retirar y nos daríamos el siguiente lunes para ya darle a la aplicación. Entonces yo aquí me quedo por si alguien tiene alguna duda.